Mónica. Todo eso es lo que voy a decir. No lo voy a leer, pero es mi clase, que es Sinergo, vivir, ¿no? Clase de movimiento, impacto colectivo, de jóvenes, las instrucciones que Y yo tengo que decir por qué estos tres temas. Entonces, yo voy a partir de los 15 millones de jóvenes que están entre 15 y 19 años, cuál está haciendo su experiencia educativa o no. No, o sea, voy a decir, está en una película completa, no los que contabilizan sexo, solamente, también, no, estamos la película completa, los 15 millones de jóvenes de esta edad. Hoy vamos a tratar de profundizar cuál está haciendo su función en aspecto de la calle. ¿Estás de acuerdo? Bueno, empezamos. Tienen un derecho Vamos a a quitar ser esto educados. del video. ¿Qué pasó? ¿Y el mío? Ah, órale, gracias. No, ya, yo creo que ya. Esos, dáselos a Karen, que es la que va a coordinar la mesa, ¿no? Ay, me tocó. Eso sí está muy grave. Pedirle una disculpa. Hacerle uno. El mío te lo doy. Lo haces así. Oye, Lorenzo, No podremos imprimir ahorita uno. A ver, dile a Carla. Buenos días. Los invito a tomar sus asientos a todos. Bienvenidos para que podamos empezar. Gracias. estás en el canal 11. No, empieza Mila. Así en este orden. Hugo, Paco y Luis. Hugo, Paco y Luis. No, es que somos mujeres. Ah, con este. Ah, perfecto. ¿Así? Muy bien. Buenos días, bienvenidos todos y todas a este encuentro Más y Mejores Oportunidades para los Jóvenes. Mi nombre es Mila Fernández, soy la directora del Instituto de Fomento e Investigación Educativa AC y voy a aprovechar esta oportunidad para platicarles cómo surgió esta iniciativa y por qué estamos hoy en este encuentro. La Cumbre de Líderes en Acción por la Educación Clase es un movimiento impulsado conjuntamente por el IFIE y por Compromiso Social por la Calidad de la Educación.
Este movimiento surge en 2010 y lo que busca es ser un espacio de diálogo para poder generar propuestas educativas innovadoras que resuelvan problemas ancestrales que tenemos en nuestro sistema educativo. En 2014, CLASE fue dirigido a los jóvenes de educación media superior y en este CLASE lo que hicimos fue dar un diagnóstico para estos jóvenes, cómo se encuentran, en 3 grandes ejes que son más o menos los mismos ejes que vamos a trabajar el día de hoy. Y también en CLASE presentamos prácticas educativas exitosas que buscan resolver problemas de estos jóvenes, tanto a nivel nacional, federal, local y también prácticas educativas internacionales. De esta cumbre surgieron varios aprendizajes y no quisimos que se quedara nada más en los 2 días que fue la cumbre. Entonces nos pusimos en contacto Mónica, Tere, Mónica que está en Sinergos. ¿Qué es Sinergos? Pues es una organización independiente sin fines de lucro que se dedica al desarrollo de soluciones efectivas, sostenibles y locales al problema de la pobreza. Pero Sinergos hace ya algunos años se enfocó también en la problemática de los jóvenes de educación de media superior y lo que hizo fue un mapeo de todas las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones empresariales e instituciones educativas que trabajan sobre jóvenes. Y bueno, Tere Lanzagorta, que está en Youth Build, que ella está destinada, enfocada a atender la problemática de estos jóvenes sin oportunidades educativas y sin oportunidades laborales, dándoles segundas oportunidades, terceras o cuartas, las que se necesiten, para que puedan reintegrarse socialmente y tener proyectos de vida promisorios. CLASE en Movimiento es así, un grupo que surge originalmente con la sinergia de estas 3 organizaciones, pero posteriormente sumamos a más instituciones que están dedicadas a investigar y atender la problemática en la que están inmersos los jóvenes. Entre ellas, como verán los logos, Cengage, CIDE, Flaxo, Fundación BBV Bancomer, Fundación IDEA, Fundación Manpower y CERAJ. En conjunto conformamos un consejo directivo de la iniciativa Más y Mejores Oportunidades para los Jóvenes. Es importante resaltar que queremos lograr un impacto colectivo. Este término de impacto colectivo fue en primera vez mostrado al mundo, ¿no?, de las organizaciones civiles a través de una revista que tiene la Universidad de Stanford sobre innovación social. Y lo que dice es que para resolver problemas sociales complejos es necesario que todas las organizaciones se sumen, hagan sinergias entre ellas, y organizaciones, estoy hablando de organizaciones académicas, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, y que tratemos sí de conjuntar sinergias y realmente tener un aprendizaje colectivo y un impacto colectivo. Muchas veces trabajamos todos de manera aislada, no compartimos los aprendizajes que tenemos, y esto lo que quiere ser este encuentro es que tengamos este primer acercamiento entre diferentes organizaciones. No está el gobierno aquí representado, no tenemos ninguna institución o ninguna instancia gubernamental, digamos, ni a nivel federal ni local. ¿Por qué? Porque buscamos que primero fuera este encuentro y luego sí presentáramos cuáles son las propuestas que de aquí surgen y las podamos presentar y podamos impulsarlas como organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué estamos interesados en los jóvenes? Hay múltiples razones, creo que hoy las veremos, pero yo voy a mencionar nada más 3. Una, tenemos un bono demográfico como país, que si no lo aprovechamos, pues va a ser en perjuicio de todos. Necesitamos el talento de los jóvenes para lograr un desarrollo social y económico para el país. Y además tenemos a tantos jóvenes que como personas necesitan realmente hacer valer sus derechos, y el derecho a la educación y el derecho a un futuro y una vida promisoria debería de ser una realidad para ellos. Nos congratulamos de la gran respuesta que hemos tenido para este encuentro y de que hayamos logrado la participación de 5 organismos internacionales, 26 organizaciones de la sociedad civil, 6
centros de investigación y de la academia, 12 instituciones educativas, 6 empresas, 12 fundaciones privadas dedicadas a la filantropía, 13 programas corporativos. Entonces realmente es una audiencia muy diversa, muy enriquecedora, y yo creo que las experiencias que cada uno de nosotros tenemos puede enriquecer muchísimo este encuentro. Queremos tener, sí, una actitud crítica ante la problemática, pero sí también una actitud propositiva, porque sí queremos construir una agenda de acción para después poder tener esta fuerza y construcción de proyectos de vida promisorios. No quiero terminar sin antes agradecer a todas las organizaciones que forman parte del consejo directivo de esta iniciativa. Hemos trabajado durante 5 meses arduamente para materializar estos objetivos. Muy especialmente quisiera agradecer a Mónica y a Tere, sin las cuales este encuentro y esta iniciativa no hubiera sido posible. Quiero agradecer a nuestros panelistas y a nuestros coordinadores de mesa, a Karen Kovacs especialmente, a Flaxo quiero agradecerle por todo su trabajo, por habernos proporcionado estas infografías que se lograron sintéticamente presentar cuál es la problemática en los 3 ejes, el tener estas maravillosas instalaciones para realizar el evento. Agradecemos también a los voluntarios de la Universidad Panamericana que estarán el día de hoy ayudándonos y apoyándonos. Es importante mencionar que esta plenaria está siendo transmitida en vivo, en línea, gracias a Redu. Y finalmente agradezco, por supuesto, a todos los presentes por su tiempo y por querer formar parte de este movimiento que esperamos de muchos frutos para nuestros jóvenes. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ya Mila me presentó, entonces nos ahorramos esa parte. Gracias, Karen. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Y bueno, vamos a estar, espero, todo el día. Son 15 millones de jóvenes en nuestro país entre 14 y 19 años, un poquito más de 15 millones. Son 15 millones de personas, ¿no? De personas jóvenes, 15 millones de vidas. Y lo que pensamos para este día es que necesitamos la fotografía completa de estos 15 millones, ¿no? De todos y todas las personas en esta edad, y preguntarnos cuál está siendo su experiencia educativa. Sabemos muy bien, creo que ese paso nos lo ahorramos de la discusión, que la educación es un derecho y que todos estos jóvenes tienen derecho a una educación de calidad. Sabemos muy bien que en el año 2011, en enero, nuestros legisladores además aprobaron una ley en donde hace obligatoria la educación media superior en nuestro país. Cuando yo digo la palabra obligatoria, me surge la pregunta: ¿obligatorio para quién? ¿Es obligación del joven o es obligación del Estado, o las dos cosas? Entonces, el tema es qué está pasando con eso. Yo creo que en la foto completa de los 15 millones, nos tenemos que preguntar cuál está siendo la experiencia educativa de cada uno de ellos. Esté en un aula, en una escuela o no, está teniendo una experiencia educativa, una experiencia formativa. ¿Cuál está siendo? ¿Cuántos de esos jóvenes están siendo acogidos y formados por un salón de clases y cuántos por una esquina o por una calle o por otras circunstancias, ¿no? Entonces, cuando empezamos a preparar este encuentro y a discutir, quisimos tener la mirada completa. ¿Qué quiero decir con esto?
y por qué llegamos a estos tres temas, tres grandes ejes, ¿no? Quiero decir que la mirada de este encuentro no quiere ser solamente, también va a ser, qué está pasando con la educación media superior, sino qué está pasando con los jóvenes en edad de merecer la educación media superior, ¿no? Es mucho más amplia nuestra mirada. Entonces, ¿qué tenemos en esa foto? Pues tenemos los jóvenes que sí están inscritos en un bachillerato, en una prepa, como la llamemos, tenemos muchas maneras de llamarlo en nuestro país, los que sí están inscritos, los que están dentro, y entonces ahí dentro, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de educación están recibiendo? ¿Qué sentido les hace a los jóvenes esa educación? ¿Es una educación que corresponde, que dialoga con la cultura juvenil? ¿Es una educación que responde? ¿Es una educación que les atrae, que no les atrae? Esa es una parte de la discusión. Los que están dentro, ¿no es cierto? Los que están dentro, y yo digo entonces el diálogo entre el sistema educativo y la juventud, y qué está pasando dentro de las aulas. Pero están los que ya no están, o los que nunca estuvieron. Y esa es una gran población de jóvenes en la misma edad, con los mismos derechos, con la misma obligatoriedad del Estado y de ellos, y sin embargo que ya no están, o que entraron unos meses. Sabemos que entran y salen, ¿no? Se inscriben a la media superior y a los 3 meses hay un abandono, se llama ahora, hay una sangría, diría yo, que van saliendo. Entonces, ¿qué nos dice a este grupo, a esta mesa, toda esa realidad de rezago educativo? Toda esa realidad de las y los jóvenes de esta edad que no lograron terminar la secundaria, que están en rezago, que lograron terminarla y ya no entraron al bachillerato, ¿no? En eso que yo llamo el verano negro, los que sí concluyen la secundaria, pero ya para agosto ya no existen para nadie, o los que entraron y salieron. Entonces, esa población es como nuestra segunda gran pregunta. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Dónde están? A veces da la impresión que no lo sabemos, que no sabemos ni dónde están, y no son de nadie, ¿no? Se van saliendo. Yo creo que la salida del sistema educativo no es el día que el joven ya se fue, sino que empieza mucho antes. Empiezan a ser invisibles, empiezan a ser ignorados, empiezan a tener una serie de condiciones que en lo que termina es en la salida, en el abandono. Y la otra parte de la película es, de la foto, ¿no? Decíamos una foto completa de los 15 millones, es los que sí logran, con mucho esfuerzo, etcétera, terminar su educación media superior. Y la gran pregunta en este país es ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ellos? Porque sabemos que un porcentaje muy alto no está yendo al bachillerato para entrar a la universidad, y desgraciadamente muchos programas de bachillerato fueron pensados así: te estoy preparando para que vayas a la universidad y no te has acabado de dar cuenta que no voy a ir a la universidad, por una serie de factores económicos, ¿no? Familiares, culturales, lo que queramos. Y entonces la otra gran pregunta es: ¿salen a dónde? ¿Salen preparados para qué? ¿Salen listos para incorporarse a su experiencia laboral o no? ¿Salen con un proyecto de vida claro? Entonces todo eso es la foto, y esa es la foto que nos tiene aquí. Cuando nos inscribimos tuvimos que elegir uno de los 3 temas, ¿no? O permanencia en la educación media superior, o programas de atención focalizada a la población joven en rezago educativo y fuera del sistema, o la vinculación de la educación media superior con la inserción al mundo laboral. Sin embargo, mi invitación, nos dividimos así porque de alguna manera había que organizar el evento y teníamos que ponernos de acuerdo, pero mi invitación es a que no perdamos de vista la foto completa, porque solamente mirando la foto completa vamos a estar mirando no al sistema educativo, no al sistema de empleo, sino a las personas jóvenes. Yo quisiera hacer énfasis en eso. Me parece que a todos, a la escuela, a las familias, a las empresas, nos hace mucha falta una mirada de quiénes son los jóvenes y quiénes son las jóvenes, porque además
no es la misma circunstancia, no atraviesan por lo mismo ellos que ellas, ¿no? Entonces, bueno, este es el sentido de la reflexión de nuestro día, este es el sentido de hoy, es tratar de ver la película completa. ¿Y por qué digo tratar de ver la película o la foto completa? Porque una cosa se relaciona con la otra. O sea, cuando hablamos de habilidades para el trabajo, no solo estamos hablando de los jóvenes que van a terminar el bachillerato, sino también de los que están en rezago educativo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos retos enormes, exigencias enormes, y nos parece que nuestro país ha ido un poco lento, un poco atrás en esta reflexión. La problemática de la edad joven, la situación, diría yo, de esta edad, de 14 a 19, es ya en sí compleja, ¿no? Es compleja, quienes somos mamás y papás en esta sala lo sabemos muy bien, es una etapa complicada, es una etapa que hay que poner doble atención, es una etapa, pero pareciera que la sociedad no acaba de dialogar con esta juventud en ninguno de sus ámbitos, ¿no? Entonces es ya compleja, más compleja todavía ponernos al día, actualizarnos en entonces qué experiencia educativa se requiere para esta juventud, y más complejo, y entonces qué experiencia educativa que ayude a los jóvenes a transitar satisfactoriamente y a lograrse incorporar en la vida del trabajo y en su vida personal y en su proyecto de vida de una manera satisfactoria. Este es el tema, este es el día, esto es lo que nos tiene que no preocupar sino ocupar, ojalá nos ocupe más de lo que nos preocupe, ¿no? Toda la foto completa de estos 15 millones de personas jóvenes en nuestro país que pueden ser una gran oportunidad o una gran tragedia, ¿no? Y depende de todos los que estamos aquí y de muchos más, por supuesto, el para dónde se incline la balanza. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo creo que estamos aquí también con una gran oportunidad, que es encontrarnos. Ya algunas de estas soluciones a los problemas que vamos a discutir no dependen solo del sistema educativo o del maestro o únicamente de la familia. Depende de una concertación de voluntades, de actores que estén en distintos lados. Depende obviamente también del gobierno, pero de las empresas, de los empleadores que estén dispuestos a dar segundas y terceras y cuartas oportunidades, depende de aquella persona que está en la universidad y también pensando en el bachillerato, diciendo cómo vamos a darle empleo a estos jóvenes, qué estamos pensando como programas para que tengan las habilidades, las competencias necesarias para encontrar. ¿Cómo los orientamos? ¿Cómo les ayudamos en encontrar también una vocación, expectativas claras? Entonces, múltiples actores necesitamos empezar a pensar con una manera sistémica, le llamamos. ¿Cómo estamos distintos actores viendo este ecosistema de problemas, pero también de soluciones? Y estar en distintos lugares, desde la empresa como empleadores, desde la orientación vocacional o el acompañamiento o el proyecto de vida, o desde la institución educativa, necesitamos empezar a trabajar juntos y a tener una forma colectiva de encontrar soluciones a esto. Entonces, lo que diseñamos hoy, y creo que ha sido un esfuerzo que siempre es duro, es lento, mucho más lento que ir solos, pero gracias a eso estamos aquí juntos, y la verdad yo estos días decía, ay, qué maravilla es haber hecho esto juntos, ¿no? Porque yo sé que el IFIE se encargó de unas cosas, Sinergo se encargó de otras, Youthville de otras, Fundación IDEA, el CIDE, Flaxo, por nombrar algunos. La verdad es que nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos dividido el trabajo, y eso es parte de este esfuerzo colectivo. Pero el punto de tenerlos aquí, y uno de los requisitos en su inscripción eran que pusieran una semblanza de ustedes, no sé si se acuerdan, una biografía, y se las enviamos antes, y ojalá los que no vieron ese correo por ahí lo vean. Ahí está la semblanza de todos los que se van a sentar con ustedes en la mesa
justo pensando en que es muy importante irnos a conocer y hacer estas colaboraciones a veces en campo, ¿no? Y decir, yo quiero conocer a fulano y a mengano, y por eso estamos también con estos presentadores que nos digan quiénes somos, y con este espíritu de confianza para acercarnos y decir, platiquemos, sentémonos a comer, veamos en la hora del café cómo hacemos esto juntos. Hemos invitado a algunos medios de comunicación también esperando contar algunas de estas historias que empiezan a construirse de manera exitosa en nuestro país, y que no perdamos la esperanza en ese sentido, y que la agenda pública también la vamos construyendo con estas historias. La dinámica de hoy, como ustedes habrán visto en el programa, es tener un panel de expertos que nos ayude a terminar de tener este diagnóstico. El diagnóstico fue construido desde las distintas mesas por estas distintas instituciones especializadas con datos, las infografías vienen de ahí, pero también escucharemos de parte de especialistas y expertos los temas de educación media, los temas del empleo, la reconstrucción de algunas instituciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, el BID nos ayudará a conocer qué está sucediendo con el Sistema Nacional de Empleo, qué está sucediendo con el tema de las certificaciones, y cómo también como empresas, organizaciones, universidades, instituciones de investigación ayudamos a reconstruir estas instituciones que necesitamos. Las mesas de trabajo, que nos parece la parte sustancial del día de hoy, y ojalá que todos vayan pensando en cuál será su aportación ahí, es para ir construyendo, no solo quedarnos en el tema del diagnóstico de la foto, sino parte de una solución colectiva. ¿Cómo nos imaginamos esta solución colectiva? Yo creo que en varios frentes. Uno, tratar de entender cuál es el objetivo que queremos lograr, cuál es la solución que le queremos dar al problema en el que estamos planteados. Y en segundo punto es, ¿qué le toca a cada quien? ¿Qué le toca a las empresas? ¿Qué le toca a las instituciones educativas? ¿Qué le toca a las organizaciones? ¿Dónde nos sentimos más fuertes cada uno y de manera complementaria, ¿no? Tal vez yo no voy a dar empleos, pero sí soy muy buena en desarrollar habilidades y proyectos de vida. Entonces, esa es la parte, por ejemplo. Y después vamos a hacer una parte de recomendaciones de política pública, que esa es la parte que le tocaría al gobierno, pero que obviamente como no somos gobierno, vamos a empezar a pensar en esas políticas públicas que de manera articulada, y ese es parte del propósito de hoy también, queremos plantear a las políticas públicas, a los funcionarios, a los legisladores, a los diseñadores de programas. Finalmente, ¿qué recursos se requiere y con qué acciones me quiero comprometer? Y estamos poniendo incluso en su folder viene hasta una hojita de con qué compromisos me voy a ir el día de hoy. Queremos llegar ahí a decir qué acciones se necesitan en los próximos 3 meses, a qué acciones hoy yo me comprometo, y posteriormente, después de las mesas de trabajo, socializaremos algunas de estas presentaciones y resultados. El grupo también, el consejo directivo, después nos comprometemos un poco más a darles forma, pero sí queremos que desde aquí salgan la mayoría de los insumos, y que posteriormente, y se los estaremos preguntando, y ojalá ustedes también lo estén pensando de manera seria, es ¿y qué hacemos después de hoy? ¿Cómo seguimos este esfuerzo articulado para ir construyendo este ecosistema de actores, no solo en la Ciudad de México, no solo en la agenda nacional, sino en las regiones de donde venimos, en los municipios, en los estados donde estamos trabajando? ¿Qué vamos a ir construyendo también ahí? ¿Y a quiénes vamos convocando ahí? Porque seguramente va a ser otro panorama si pensamos en las empresas regionales, en los institutos educativos y los lugares que nuestras regiones tienen disponibles. Estaremos trabajando también de manera virtual, y eso lo iremos comunicando al final, pero sí que desde ahorita estén pensando ustedes en esto, cómo lo aterrizo también en mi actuar, en mi lugar, en mi región, y que hay todavía más, digamos, como compromiso de socializar y de comprometer a otros. Vamos a necesitar a muchísimas más gentes que las que estamos reunidas hoy, pero este segundo encuentro de alguna forma esperamos ir detonando
esos canales de comunicación, esas cadenas de confianza para ir trabajando juntos de manera articulada para esta inclusión muy necesaria y estas oportunidades que debemos de construir para los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a tener el primer panel de discusión y Karen Kovacs va a presentar a los que son los participantes de este panel, pero ella va a ser la moderadora y entonces me gustaría presentarla. Karen Kovacs es actualmente directora de Valor Educativo para América Latina en Cengage Learning, National Geographic Learning. En el ámbito internacional fue funcionaria de la Dirección de Educación de la OCDE y miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, también directora de la Oficina Regional en México de la OEI. En la Secretaría de Educación Pública fue jefa de la Unidad de Innovación y Seguimiento de Programas, directora general de Innovación y Fortalecimiento Académico y directora general de Relaciones Internacionales y asesora del secretario. En el ámbito académico fue directora del Departamento de Investigación Educativa en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM y profesora e investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. También trabajó en Flaxo algunos años. Es egresada en la Universidad de Londres como licenciada en Antropología Social y Lingüística, obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de México y entre algunas de sus publicaciones tiene una que es muy ad hoc con el tema que estamos tratando, es cómo superar el fracaso escolar. Muchas gracias, Karen, y los invito a los panelistas a tomar sus lugares aquí. Gracias. Bien, muy bien, mano. ¿Tú? ¿Cómo estás? Bien, qué bueno. Tengo mucho interés en charlar contigo. Órale, claro, claro. Sigo trabajando en el tema de abandono escolar. Sí, estás haciendo cosas con no mucho, pero nos fuimos a básico. Sí. Ajá, sí, claro, por supuesto, sí. Sí. Bueno, pues es un placer para mí continuar con este primer panel del día. Primero quisiera agradecer igual a Mila, a Tere, a Mónica por haberme invitado a lo que ellas mismas nos comentaron, que es este movimiento que se está armando en torno a más y mejores, brindar más y mejores oportunidades para los jóvenes en nuestro país. Y quisiera, en continuidad con lo que se mencionó en la mesa anterior, decir que las dos partes fundamentales que veo que se relacionan con el ejercicio que vamos a hacer es obviamente reflexionar sobre estos, quiénes son, en qué situación están estos 15 millones de personas jóvenes
en México hoy, y también muy importante cómo reflexionar sobre estas personas, y de lo que se ha enfatizado, se ha dicho que se trata de hacer entre todos, crear un diálogo informado, propositivo, comprometido, y siento que quiero destacar esto al principio de este panel de discusión, porque creo que el ecosistema de educación, no nada más en México, sino en la región latinoamericana, está cambiando, cómo estamos teniendo alianzas nuevas entre el sector social, el sector privado, de lucro o de no lucro y de lucro también. Entonces están multiplicando los actores, están trabajando de nuevas maneras, y nosotros creo que nos estamos insertando en este movimiento. Este encuentro quiere ser eso, no nada más hablar sobre los problemas, temas, enfoques actuales, las innovaciones, sino sobre formas, maneras de discutir sobre esos temas y de impulsar nuevas soluciones a esos temas. Antes de iniciar la conversación, pues a mí también me gustaría presentar a nuestros distinguidos panelistas, y hemos convocado a cada uno de ellos para que hable sobre uno de los temas que vamos a tocar en las mesas en las que trabajaremos. Lorenzo Gómez Morín va a comentar sobre la permanencia en la escuela, Tsitsi Morán va a hablar sobre la relación entre escuela y trabajo, y Miguel Sekeli nos va a compartir sus puntos de vista sobre la situación de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, tema que se relaciona con la mesa de programas de segunda, tercera, cuarta oportunidad. El maestro en ciencias Lorenzo Gómez Morín es, como todos sabemos, profesor investigador de Flaxo, coordina la especialidad aquí en política y gestión educativa, y además está como responsable de los proyectos que tienen que ver con CEP y con el INE. Además de la perspectiva académica sobre educación, tiene la del sector público y social. Fue director general del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos y secretario de Educación y Bienestar Social, ambos en el estado de Baja California, así como subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias por acompañarnos, Lorenzo, en este panel y en tu casa. La maestra en Administración Pública Internacional, Tsitsi Morán, tiene una amplia experiencia en organismos internacionales. Actualmente está en la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social, en el BID, desde donde participó en un estudio sobre el aprendizaje a lo largo de la vida en México, y antes colaboraba con la Misión Permanente de México ante Organismos con sede en Ginebra y con ONU Mujeres. Y finalmente, bienvenida Tsitsi, y finalmente el doctor en Economía, Miguel Sekeli, tiene experiencia internacional, así como en el sector público y social. Ha escrito profusamente sobre temas educativos, de política social, de pobreza y de desigualdad. Actualmente dirige el Centro de Estudios Educativos y Sociales de México y asesora a organismos internacionales como Banco Mundial, BID, en donde trabajó anteriormente, y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo. También fue director del Instituto de Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey, y ha sido subsecretario de Educación Media Superior en la SEP, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación en la Secretaría de Desarrollo Social, y jefe de la Unidad de Desarrollo Regional en la Presidencia de la República. Miguel, muchas gracias, qué gusto tenerte también aquí. Bueno, entonces, como decía, tendré el gusto de coordinar una conversación entre estos tres colegas, y lo que pretendemos es que esta conversación enmarque la discusión que tendremos a lo largo del día en las mesas de trabajo, en las cuales trataremos, como creo que todos ya sabemos, de hacer dos cosas: generar una visión común acerca de las problemáticas clave de los jóvenes de 14 a 19 años en México hoy, y generar propuestas para afrontar los retos que plantean estas problemáticas
desde la política o para la política pública, y también estrategias de acción pública impulsadas desde el sector social y privado. Y por tanto quisiéramos que nuestros tres invitados, nuestros tres panelistas, nos compartan en qué punto piensan que se encuentra la discusión sobre la permanencia en la escuela, la relación entre esta y el mundo de trabajo, la situación de los jóvenes que están excluidos tanto de la escuela como del trabajo, y qué propuestas consideran más necesarias, urgentes, viables para afrontar los retos que plantea cada una de estas problemáticas. Básicamente queremos que nos digan qué es lo que tenemos que pensar diferente, hacer distinto para avanzar en cada uno de estos temas más y mejor de lo que lo hemos hecho. Y para ordenar la hora que tenemos para este panel, les propongo que tengamos 3 bloques de conversación de 15 minutos cada uno, y que nos planteemos en el primero en dónde sienten que está la discusión sobre las oportunidades que tienen los jóvenes de 14 a 19 en México, en el segundo que discutamos cómo hemos avanzado en la solución de los retos, como decía yo, que plantean cada una de las problemáticas, y en el tercer bloque que nos preguntemos qué más podemos hacer para afrontar estos retos, cómo los podemos afrontar de mejor manera, y si estamos trabajando para solucionar los retos adecuados o hay otros retos adicionales o incluso más importantes que atender. Comenzaríamos entonces, si están de acuerdo, los invito a que comencemos por el primer bloque, platicando sobre el estado actual de la discusión. Y bueno, tanto en los diagnósticos que todos leímos antes de venir aquí, como en las infografías que tenemos, en la literatura en general, o sea, hay varias cosas que sabemos que hay un alto abandono escolar en México, en el mundo, que los motivos escolares importan, juegan un papel clave, sabemos que hay un desajuste importante y creciente entre las competencias que los jóvenes adquieren en la educación formal y las que requieren los empleadores, sabemos también que tenemos que alinear necesidades, expectativas de educadores, empleadores y jóvenes, y finalmente sabemos que hay más de 1 millón de jóvenes en la categoría que hemos denominado ninis o sin, o como les queramos llamar, y la pregunta sería si esta categorización ayuda para visibilizar su vulnerabilidad, impulsar un enfoque preventivo, ofrecerles alternativas de formación o integración al mundo laboral, o sea, impulsar programas de segunda oportunidad. Entonces, en suma, ¿qué más tendríamos que saber sobre estas problemáticas para entenderlas y atenderlas mejor? Y sienten que hay que pensarlas con una nueva perspectiva desde fuera de la caja. Si fuera el caso, ¿cómo consideran que podríamos hacer? Pues, ¿algún orden que quieran seguir? ¿Lo hacemos por los temas de las mesas o le damos prelación de género o qué prefieren? Lo que usted decida. Primero las damas. Sí. Primero las damas. Sí, por favor. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un honor para el BID estar aquí esta mañana con ustedes. Veo muchas caras conocidas y eso me da mucho gusto porque definitivamente quiere decir que cada vez más hay espacios en los que podemos compartir e intercambiar este tipo de experiencias y este tipo de conocimiento, así que a aprovecharlo y a tratar de hacer este día lo más productivo posible. Definitivamente a mí me toca hablar sobre el tema de la transición escuela-trabajo y es un tema fundamental. Es un tema que muchas veces nos preguntamos si simplemente se ha puesto de moda o si es un tema que ya venía acarreando durante varios años. Y la verdad es que uno se esperaría que si precisamente cada vez más México tiene mejores niveles educativos, que cada vez más está integrado en una economía global, pues que las oportunidades podrían ser cada vez mejores para todos los jóvenes, particularmente para los jóvenes que están teniendo acceso a estas oportunidades. Sin embargo, nos damos cuenta que no necesariamente es el caso, que esos avances que se han dado en otras
áreas no se han traducido tal cual o no le han llegado a todos los jóvenes. Y si pudiéramos plantear un poco la película, como decían al principio nuestros colegas, parece que la problemática se ha agudizado porque independientemente de que hay mayores niveles educativos, no necesariamente hay mayores empleos productivos. No que no hay empleos, empleos productivos. Esto también se traduce en que los jóvenes salen de la escuela y parece que están insuficientemente preparados para insertarse efectivamente en un mercado que es cada vez más exigente, simple y sencillamente porque cada vez está más integrado a una economía globalizada con estándares muy altos que exigen que los jóvenes puedan reaccionar a ciertas expectativas. ¿Por qué llegan insuficientemente preparados? Los 3 puntos que nosotros trataríamos de enfatizar es la ausencia histórica de vínculos entre los programas educativos y los programas de formación en el lugar de trabajo. No hay experiencia laboral previa a que un joven egrese de estudios, y mucho menos para aquellos que no tuvieron la oportunidad de concluir los estudios formalmente. Y tampoco hay una especie de acercamiento, de reconocimiento de lo que es y de lo que implica el mercado laboral. Es muy difícil que el joven realmente traduzca lo que está estudiando a lo que va a hacer una vez que se une al mercado laboral. Número 2, un déficit de habilidades que se han acumulado a lo largo de años de educación de baja calidad y de poca relevancia. Y finalmente un rezago de la capacidad que tienen para contar y seguir desarrollando una serie de habilidades transversales que les van a ayudar a progresar a lo largo de su carrera laboral. Todo esto por un modelo educativo que simplemente tampoco se ha adaptado al ritmo de las necesidades actuales. El resultado, el drama de esta transición escuela-trabajo, en el que los jóvenes no tienen experiencia, por lo tanto van a ser víctimas de alta rotación laboral, van a colocarse probablemente en empleos informales o con pocos beneficios, bajos salarios, y donde el histórico no muestra que necesariamente haya oportunidades de movilidad laboral hacia arriba o de realmente tener una perspectiva de carrera profesional. En México hay información importante, hay una encuesta que Miguel, en su época de subsecretario de Educación Media Superior, impulsó, una encuesta sobre la empleabilidad de los egresados de Educación Media Superior, y esta encuesta nos da información muy relevante, pero que no necesariamente es la más optimista en cuanto al panorama que enfrentan los jóvenes. Sabemos que la tasa de empleo de los jóvenes de media superior está más o menos en un 50% para los hombres, pero tan solo en un 36% para las mujeres. Y esto sigue una tendencia a la baja desde los últimos años. Entonces ahí de inicio ya vemos un patrón de género claro de la dificultad que enfrentan las jóvenes mujeres para insertarse en el mercado. Vemos también que 1 de cada 6 egresados está empleado en sectores de baja productividad, y es a lo que iba con que no es que no haya empleo, sino el empleo que está disponible muchas veces es empleo poco productivo. También vemos que en su primer empleo llegan a ganar alrededor de 3,000 pesos mensuales. No es un salario mínimo, pero tampoco es un salario alto, y mucho menos cuando sabemos que muchos de estos jóvenes tienen que contribuir también al ingreso familiar. Entonces, también podemos saber que demoran alrededor de 6 meses en colocarse, eso no está tan mal, pero solo permanecen entre 4 y 5 meses en el primer empleo. Entonces volvemos a lo que mencionaba de alta rotación laboral. Y solo el 40% de ellos tiene oportunidad de colocarse en empleos formales, de la economía formal. Entonces eso corresponde a una tendencia nacional de alta informalidad. Pero como vemos, el panorama no necesariamente es el más satisfactorio o el que de inicio ya nos podría apuntar a que los jóvenes van a tener una trayectoria laboral de éxito. Yo en cuanto al diagnóstico principal lo dejaría ahí, pero para que tengan un poco las cifras y los datos de más o menos cómo están los jóvenes que sí están egresando de media superior. Miguel, tú eres nuestro... Nada más la pregunta era, ¿tienes algo que agregar en el sentido de sobre qué hoyo negro hay en la información o en el entendimiento?
de esta problemática que muy bien nos acabas de, digamos, pasar la película. Un minutito para eso. Claro que sí. Definitivamente me parece que, y lo voy a ahondar en lo que nos falta saber, pero no nos falta saber información al respecto. Creo que se ha hablado mucho últimamente, hemos dedicado, todos los que están aquí seguramente han dedicado mucho esfuerzo a tratar de evidenciar esta problemática. Es claro que a la fecha no ha habido un enfoque de empleo o de empleabilidad en las políticas educativas. Ese es nuestro principal, tal vez nuestro principal diagnóstico. Cualquier política educativa o política de formación tendrá que tener como fin último la inserción laboral, porque simplemente eso es el paso siguiente en general de una persona que está siguiendo una capacitación o que está siguiendo un proceso de formación. Sin embargo, vemos que en México y en América Latina, esto corresponde a toda la región, cada vez más ha cambiado en economías avanzadas en Europa, en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, pero en América Latina todavía vemos que la política educativa no ha logrado permearse para hacer efectiva esa transición y tener un enfoque sobre todo de cómo mejorar la productividad laboral. Muchísimas gracias, Miguel. Sí, adelante si quieres. Bueno. Sí. Bueno, pues, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí, saludar a colegas estimados. Yo quisiera compartir algunos elementos de un estudio que se realizó el año pasado en colaboración con el Banco Mundial, Rafael de Hoyos, un servidor y algunos otros colegas, precisamente sobre el tema de los llamados ninis en América Latina, incluyendo México, por supuesto. Y siempre vale la pena poner en perspectiva internacional el caso de cualquier país, porque a veces da una idea un poquito distinta de la que se tiene solo viendo al país localmente. En este tema y en esta primera intervención les quisiera dar un panorama muy amplio de lo que son los principales resultados y luego, si quieren, en otras rondas entramos más al caso de México. Pero lo que se ve sobre este problema, que de hecho no es un problema solo de América Latina, es un problema que se ve en países europeos también, en países del este de Europa, se ve que hay un porcentaje importante de la población de jóvenes que salen de la edad escolar y luego no se insertan al mercado laboral. En América Latina, si vemos lo que ha pasado en los últimos 20 años, el porcentaje de estas personas que no estudian ni trabajan entre la edad de 18 y 24 años se ha mantenido entre 20 y 22%. No ha aumentado significativamente, pero el hecho de que no se haya reducido, dado que hay crecimiento poblacional, tiene como consecuencia que el número absoluto es ahora mayor. Pero lo que es más impresionante tal vez es que si vemos en cuánto ha crecido la economía de la región en esas mismas 2 décadas, resulta que aunque el crecimiento, sobre todo en los 90, no fue ni de lejos espectacular, a partir del 2000 ha sido mucho mayor. El PIB ha crecido en más de 50% en toda la región de América Latina y el porcentaje de ninis se mantiene constante. Eso ya da un poquito mejor idea de este número. Si fuera, por ejemplo, en un contexto de contracción económica, tal vez el mantener el porcentaje de ninis sería incluso un dato positivo, pero es todo lo contrario. Ha habido crecimiento económico y persiste un núcleo de la población que, saliendo de la edad escolar y que se esperaría que se insertara al mercado laboral, no lo está haciendo. Un elemento muy importante de este análisis es diferenciar por género. De hecho, cuando se descompone este 20-22% entre hombres y mujeres, lo que se ve es que el porcentaje entre las mujeres es mayor, de más del 30%, pero ese porcentaje se ha ido reduciendo en el tiempo, el porcentaje de mujeres que no estudian ni trabajan entre los 18 y 24 años, y esto se puede asociar a muchos factores, incluyendo incluso los cambios culturales en favor de la equidad de género. Hay toda una tendencia que va más allá de América Latina en el papel de la mujer en la sociedad, y América Latina se había caracterizado por ser una región en donde el papel que jugaba la mujer era distinto hace 20 años de lo que lo es hoy. Entonces, por un lado, ha ido decreciendo ese porcentaje de mujeres que no estudian ni trabajan, pero
entre los hombres ha ido creciendo ese porcentaje que no estudia ni trabaja. Entonces, el efecto neto, y por lo que se mantiene en ese 22%, es porque la caída entre las mujeres ha sido contrarrestada de una manera negativa, podríamos decir, para el porcentaje por parte de los hombres. Esa es una tendencia, son las tendencias generales, y en México es exactamente el mismo patrón. Empezando a entrar un poquito en las causas, básicamente se podría pensar en dos elementos. Uno, el que acaba de comentar Tsitsi, que tiene que ver con la calidad de la educación. De hecho, si vemos cuál es la diferencia entre el porcentaje de personas que llegan a la educación media superior, por ejemplo, hoy comparado con hace 20 años, ha aumentado muchísimo. No quiere decir que sea el nivel deseable, pero en México y en el resto de América Latina ha aumentado de una manera significativa. Lo que esperaríamos es que si la tasa de inserción laboral se hubiera mantenido constante, entonces más gente estaría trabajando y el porcentaje de ninis no tendría por qué, sobre todo entre los hombres, no tendría por qué aumentar. Lo que está sucediendo es que llegan con mayor educación a los 18 años, pero no están encontrando una oportunidad laboral. Una de las causas es la calidad, que por ejemplo puede ser que el sistema educativo no esté generando las habilidades, las capacidades que requiere el sector productivo. Entonces, pues sí, llegan con más años de escolaridad, pero no necesariamente la escolaridad que requiere el sector productivo. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad, que de hecho es un resultado de este estudio del Banco Mundial, es un mensaje que no es muy políticamente correcto, pero antes de decirles el resultado, si vemos nada más esta sala, digo, no conté a todo mundo, pero yo creo que más o menos hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres, si no es que más mujeres que hombres. Tal vez hace 20 años hubiéramos encontrado muy probablemente una minoría de mujeres. Y esto es un reflejo de estos patrones de cambio en el rol que juega la mujer, y el resultado del estudio lo que dice es que dado que las economías, si bien han crecido, no han sido especialmente dinámicas, no se ha generado un volumen de empleo especialmente alto, ha ido creciendo el empleo, pero con el aumento de la participación de la mujer es cada vez más difícil para los hombres en estas edades que llegan, incluso muchas veces las mujeres llegan con más educación. Hay un efecto, por llamarlo de alguna manera, de desplazamiento. Si las mujeres llegan a tener mayores posibilidades de empleo y los hombres tienen menores posibilidades de empleo porque hay más competencia en el mercado laboral, en un mercado laboral en donde no hay un dinamismo en especial, hay una tendencia ligeramente creciente, pero no un dinamismo en especial. Y finalmente, otro resultado es que cuando un joven entre este grupo de edad de 18 a 24 años sale de la edad educativa y no encuentra un empleo, eso tiene efectos en ese momento, por supuesto, pero deja rastros o secuelas hacia el futuro. Un joven que entre los 18 y los 24 años no estuvo ni estudiando ni trabajando tiene mucho menor probabilidad de conseguir empleo, incluso después a lo largo de su vida, accede a empleos típicamente informales y con salarios menores que un joven que no tuvo ese episodio de pasar por la categoría de nini. Ante ese entorno, la pregunta de qué hacer es muy compleja desde el sector educativo. Por supuesto, se puede hacer un esfuerzo y se debe hacer un esfuerzo para mejorar la calidad, que la educación sea más pertinente, que lleguen los jóvenes con las habilidades, las capacidades que requieren, pero si no hay un mercado laboral que pueda darles cabida a esos jóvenes mejor preparados, pues el esfuerzo va a estar truncado y probablemente se reduzca un poco ese porcentaje de ninis, pero el problema va a seguir ahí. No es un problema nada más del sector educativo, sino del funcionamiento del mercado laboral y de la economía en su conjunto, de la generación de opciones de empleo. Muchas gracias, Miguel. Oye, no entendí cuál fue la parte no políticamente correcta. Que hay este efecto de desplazamiento de las mujeres desplazan a los hombres en la competencia en el mercado laboral. Ok, perfecto, gracias. Yo creo que ese es un pronunciamiento políticamente correcto. Bien. Yo quisiera abordar de entrada el tema de los jóvenes que pierden la oportunidad educativa, es decir, aquellos que abandonan sus estudios. Es
De entrada quisiera comentar que este no es un problema de México, es un problema de juventud, es un problema mundial. Es un problema que existe en países avanzados, desarrollados, con economías sólidas, con economías crecientes, y en países que están en graves rezagos, en pobreza, etcétera. Es decir, no es un asunto solamente de un país en un contexto determinado, es un asunto de juventud. Y en este contexto, bajándolo a la situación de México, el abandono escolar ha sido tradicionalmente visto solamente como una estadística. Sí, es como uno de los indicadores educativos visto como estadística. En las infografías que tienen ustedes, de hecho, está planteado como una estadística. De entrada, el dato, el 15% de deserción, decidimos nosotros desde hace tiempo, y particularmente en el trabajo que hicimos en Más y Mejores Oportunidades para Jóvenes, de traducir esta estadística en un dato concreto. Son 651,000 jóvenes los que abandonan al año aproximadamente los estudios de media superior. Son 3,225 estudiantes al día, uno cada 30 segundos. Eso es lo que pierde el sistema educativo y eso es lo que pierde este país en términos de su potencial, su fuerza creativa, su futuro. Para responder la pregunta, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que no sabemos? Ya sabemos cuántos son, digámoslo así, ¿no? Si sumamos secundaria, los datos de secundaria, y sumamos los datos de primaria, porque nadie voltea a ver primaria y secundaria porque la deserción está abajo de un dígito, ¿no? En primaria es muy pequeña la deserción porcentualmente hablando. Claro, en primaria hay 14 millones de estudiantes, entonces un 1% en primaria no es lo mismo que el 1% en bachillerato. Nada más para darles el dato, entre 6 y 17 años, menores de edad, todos ellos, legalmente menores de edad, al año abandonan más de 1 millón de niños el sistema educativo, ahorita. Más de 1 millón. Estamos hablando de los que salen de bachillerato, no, pero hay unos que ni siquiera llegaron a bachillerato, que dejaron desde primaria y en las transiciones de primaria a secundaria. En secundaria un fenómeno muy raro, la deserción es más alta durante el ciclo escolar, es en el segundo grado de educación secundaria. ¿Por qué? No sabemos. Y en el tercer grado es una deserción muy alta, pero es deserción intercurricular entre secundaria y bachillerato. Y luego en bachillerato en el primer año se nos acaban de caer todos. El tema es que no conocemos cuáles son las trayectorias, el abandono escolar, deserción o abandono escolar que es ahorita el término políticamente correcto, el abandono escolar no es un suceso que se toma, no es una decisión de momento, no es una decisión que fue explosiva, es un proceso que tiene un trayecto, un inicio, un trayecto y una culminación. Hay un proceso de abandono escolar mucho antes de que físicamente ya no se presente un joven o una muchacha a la escuela. Y ese proceso, no sabemos nada de ese proceso. Es increíble. Metiéndonos a revisar esta situación a nivel de estudio, de investigación educativa, de investigación sociológica, en el mundo son trayectos oscuros, por darles un nombre. No sabemos qué es lo que pasa. No sabemos cómo se va conformando la idea de abandono. Sabemos que lo abandonan. Lo más que hemos podido hacer son encuestas en donde hacemos preguntas que los estudiantes o los que han abandonado la escuela responden, ¿no? Pero son preguntas que nunca escarbamos qué hay detrás de ellas. Les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando le preguntan a un joven,
muchos jóvenes dicen que, porque así está la pregunta, que prefirieron trabajar en lugar de estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué prefieren trabajar en lugar de estudiar? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Es la escuela? ¿Es la familia? ¿Es el entorno? Luego dice, no, es que en una encuesta que se hizo hace un par de años sobre la encuesta nacional de deserción, que yo tengo serias dudas de esa encuesta nacional de deserción, la forma en cómo hicieron las preguntas. Por ejemplo, en algún momento de tus estudios, ¿tú o tu familia tuvieron problemas económicos? Carlos Slim tiene problemas económicos. O sea, le faltan 50,000 millones de dólares para comprar otra telefónica, ¿no? No es una pregunta pertinente, es decir, ¿cómo mides el problema económico? ¿Problema económico en qué sentido? Entonces, las encuestas tienen esa limitación. Entonces, es información muy importante que ya tenemos mucha información alrededor de esto. Ahora lo que nos hace falta es irnos hacia atrás, empezar a verlo, el trayecto, el recorrido. ¿Saben cuántas veces he entrevistado a un niño que desertó en primaria? Nunca. Es más, hay deserción en preescolar, hay abandono escolar en preescolar. El abandono empieza desde preescolar y ese es uno de los abandonos más terribles. En primaria no sabemos, nunca hemos hablado con niños que abandonan la escuela. En secundaria abandonan la escuela casi 400,000 niños entre 12 y 14 años al año y nunca hemos hablado con ellos al momento del abandono. Entonces, dentro de los grandes ausentes para entender el fenómeno y sobre todo para saber dónde intervenir, necesitamos conocer cómo se conforma el trayecto hacia el abandono escolar, ¿no? Hay estudios que nos aproximan a esto, hay estudios de juventud que nos aproximan a esto, pero esta es una zona oscura que lo que tenemos ahorita ha dado pie a respuestas simplistas. Y perdón que lo diga de esta manera, pero ustedes lo ven todo el tiempo, ¿no? Becas para jóvenes. Vamos a repartir, porque el problema es económico, entonces vamos a repartir becas para jóvenes. ¿Cuántos estudiantes están becados en el sistema de educación media superior? ¿32%? ¿33%? Uno de cada 3 estudiantes de educación media superior tiene algún tipo de beca. Para quien tiene un problema económico real, es decir, que está medirlo en términos de pobreza, si está en pobreza alimentaria, 700 pesos al mes no le resuelven la vida, o 500 o 300, lo que sea la beca. 1 de cada 3 estudiantes becado y la deserción no cambió, no se disminuyó en una tercera parte. Es decir, el cambio en la deserción ha ido disminuyendo. No sabemos por qué ha ido disminuyendo, obviamente, ¿no? Pero ha ido disminuyendo, pero muy poquito, es como 1/10 o 2/10 al año. Es inercial, parece ser que es inercial. Hay quienes dicen que esto está ligado al incremento en la escolaridad de los padres y que eso ayuda evidentemente a la permanencia de los jóvenes en la escuela, pero no lo sabemos. Es decir, yo quiero traer la atención, ya sabemos cuántos son, ya sabemos, podemos saber de dónde se van, ¿no? En media superior, pero también podemos saberlo dónde se van en secundaria. Podemos ubicarlos en las zonas donde se están yendo, pero lo que no sabemos es por qué se van y cómo toman la decisión para irse. ¿Por qué es importante esto? Porque la que hace la diferencia en todo esto es la escuela, y ese es el tema que después quisiera yo también tocar, porque estamos solucionando el problema desde fuera, queriendo ver la solución afuera del sistema, y el problema no es un problema fuera del sistema, es un problema del sistema que me gustaría abordar más adelante. Muchísimas gracias, Lorenzo. Entonces, pues los invito a que pasemos al segundo bloque, en donde ya hablaríamos más a fondo sobre los avances para afrontar estos retos, y en lo que me gustaría poner el énfasis es en 3 cosas, o sea, qué avances reales tenemos y en qué problemáticas tenemos detectadas las problemáticas. Por nada más referirme al tema de Lorenzo, sería
en detectar, prevenir el abandono, en acompañar a los jóvenes en riesgo, en hacer más pertinente la educación para que no se dé este abandono. Entonces, ¿qué de esto estamos haciendo bien? ¿Qué de esto no estamos haciendo bien? Y así para el tema de Titsi, ¿qué estamos haciendo para fortalecer los mecanismos que permitan una mejor y mayor inserción de los jóvenes en el mercado laboral, o que permitan fomentar el emprendimiento entre los jóvenes para el autoempleo? Y finalmente con Miguel, ¿qué estamos haciendo para reducir la vulnerabilidad de los jóvenes marginados tanto del ámbito educativo como del mundo del trabajo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué podríamos hacer mejor? ¿Y qué más podríamos hacer para afrontar estos retos? ¿Nos vamos en el mismo orden? Yo la verdad es que quisiera complementar un poco con la parte de qué nos falta saber, porque yo lo había entendido diferente en el orden de las preguntas. Entonces, solo ahondar un poquito todavía en lo que nos falta saber, y eso lo voy a ir complementando con parte de los avances. Cuando también estaba cuando recibí la invitación y estaba platicando con Mónica, hablábamos mucho de la necesidad de información de mercado, y Miguel yo creo que lo dijo muy bien en su intervención hace unos minutos. Necesitamos entender mejor el mercado laboral actual, entender mejor la economía actual y cómo eso se mueve, porque si no entendemos eso, evidentemente es muy difícil que entendamos dónde están los empleos, dónde están los mejores empleos y cómo acceder a esos mejores empleos. En el caso de la información de mercado, sentimos que es muy importante en dos vías. En la vía de lo que es la anticipación, que nos va a ayudar a planear mucho mejor las políticas públicas, pero también en la vía un poco en retrospectiva de lo que es el seguimiento, que nos va a permitir ajustar aquellas políticas ya existentes. En cuanto a la anticipación, hoy por hoy no necesariamente queda claro, al menos no parece quedar claro en el diálogo que hemos tenido ni con las autoridades educativas ni con las autoridades de la Secretaría del Trabajo, exactamente dónde se encuentra la estructura productiva de México. Y como decía, dónde están los trabajos, y no cualquier trabajo, los mejores trabajos. La verdad es que México apostó en los años 90 por desarrollar un sistema de certificación de competencias laborales a través de una institución que no sé si ustedes estén familiarizados con ella, pero es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el CONOCER. Esta institución se creó a la imagen de sistemas que se estaban adoptando en otros países, sobre todo Reino Unido y Australia, y la verdad es que tenía el objetivo de captar los requerimientos de la industria y de eventualmente traducirlo en estándares de competencia que iban a decir o a asentar el mínimo de habilidades que una persona requería para realizar una función en determinada ocupación. Con esto íbamos a tener la información de mercado necesaria, aquella realmente pertinente para eventualmente guiar la política educativa y la política de formación. Esto, sin embargo, no se dio como quisiéramos que se hubiera dado. Hay una variedad de razones, entre ellos uno de los principales problemas que enfrentan prácticamente todas las instituciones públicas: poca vinculación con el sector productivo. El CONOCER fue efectivo en crear una serie de consejos tripartitas, de cuerpos, de comités en los que sí participaba el sector productivo, pero no participaba al nivel que se requería, no participaba con la visión que se requería, y la verdad es que no había los incentivos para que realmente el sector productivo se metiera en este proceso. Por otro lado, falta un enfoque estratégico. Si estamos hablando de exactamente por dónde se mueve la economía, nosotros consideramos que las acciones de una institución de esta naturaleza tendrían que enfocarse en aquellos sectores o aquellas industrias que realmente tienen un potencial de incidir en la dinámica y en la actividad productiva para el crecimiento económico. Y el CONOCER no necesariamente lo hizo, se enfocó mucho más en el sector público, donde la certificación definitivamente puede ser útil y puede haber una demanda, pero eso no va a incidir a guiar o a captar las señales del mercado.
Por otro lado, perdió a sus cuadros técnicos con el tiempo. El tema de la certificación es extremadamente complejo. Es muy difícil realmente captar lo que un empresario te puede decir que considera que necesita que haga una persona y después eso traducirlo realmente en un estándar que llegue eventualmente a una institución de formación y después que se enseñe en esos términos para que la persona realmente sea competente en el sentido en el que el empresario lo estaría pensando. En fin, hubo muchos problemas con el Conocer. A la fecha es una institución que existe, a la fecha es una institución que recibe presupuesto público y que está tratando todavía de reorientar un poco su labor, que se hace llamar el Sistema Nacional de Competencias. Nosotros tenemos nuestras dudas de que un Sistema Nacional de Competencias solo se limite a la certificación laboral. Para nosotros va mucho más allá de eso y el Conocer es tan solo una pieza que hay que evaluar hasta qué punto realmente está funcionando de acuerdo a los objetivos que esperamos de una institución así. Esto nos deja nos deja sin la información de exactamente qué valoran los empresarios y exactamente qué es lo que va a hacer que una persona sea más empleable o no. Y también nos deja con el desafío de cómo incorporar esos requerimientos a la política educativa y a los programas educativos. Es muy difícil, no podemos nada más culpar a los programas educativos de que no tengan que no sean lo suficientemente relevantes o que no sean lo suficientemente pertinentes, si falta esa información, ese contenido y esos insumos que nutran, qué es lo que le va a dar relevancia. Nosotros en particular hemos analizado últimamente la experiencia del sector energético, del sector aeroespacial. Por ejemplo, surgió la reforma energética, todo el mundo se puso las pilas porque nadie esperaba que se aprobara la reforma energética y de la nada necesitamos a gente calificada. ¿Qué vamos a hacer? Se han hecho esfuerzos, pero el determinar, por ejemplo, como se hizo en el estudio de la Secretaría de Energía apoyado por el CONACYT, de que necesitamos alrededor de 20% de ingenieros, 80% de técnicos, no es suficiente para guiar una política educativa. Necesitamos mucho más detalle que realmente nutra cómo va a ir evolucionando el mercado, exactamente dónde se requiere ciertas competencias y que muchas veces no tiene que ser una ingeniería de 5 años para que sea efectiva, puede ser una capacitación de menor duración. En el caso del sector aeroespacial hemos visto que si bien es un sector emergente, ha logrado capitalizar de experiencias internacionales y tener una visión un poco más clara. Ha habido una colaboración muy interesante entre el sector productivo y las instituciones educativas, pero también las instituciones de la sociedad civil, donde además se ha replanteado el modelo educativo para que se den cursos cortos, sobre todo para muchas personas que no necesariamente cuentan con educación media superior, pero que quieren acceder al mercado y que están preparados, necesitan un empleo, y esas personas de esta manera pueden en 3 meses formarse, tener una certificación valorada por la industria y unirse a un sector altamente productivo con muy buenos salarios. Ahora yo decía, rápidamente, que también nos hace falta información de seguimiento. Sabemos, creo que también en las infografías tenemos información, sabemos que más o menos 50% de los jóvenes de media superior continúan educación superior, sabemos que algunos de ellos a lo mejor se integran al mercado, no sabemos exactamente cuántos de ellos solo se integran al mercado como una pequeña transición o como un trampolín para ahorrar y para después poderse financiar sus estudios de educación superior. Tampoco sabemos bien, no es muy claro cuántos están trabajando y estudiando al mismo tiempo. No sabemos si más allá del primer empleo, cómo lograron evolucionar a lo largo de su carrera laboral. Si su primer empleo a lo mejor no tuvo el mejor salario, como mencionaba, 3,000 pesos, pero a lo mejor en el segundo ya lograron un mejor salario, o tal vez no. No sabemos si tuvieron beneficios laborales y eso va a ser el hecho de acceder a un sistema de ahorro para el retiro, de acceder a prestaciones de salud. Eso va a incidir en sus vidas, más bien en sus carreras por el resto de sus vidas. Entonces, son temas que definitivamente necesitamos seguir explorando. Ha habido esfuerzos, hay una encuesta de trayectorias laborales, pero que no se están realizando continuamente. Son instrumentos muy caros, pero que nosotros consideramos son necesarios para seguir nutriendo la planeación de políticas. Muchísimas gracias.
sí, es un tema importante, pero ahora pasamos, Miguel, con los no, que nos digas a ver qué avances de este. Bueno, más que avances quiero abundar un poquito en lo que comentaba Tsitsi en términos de por qué se da este problema. Y yo creo que de hecho es un problema bastante complicado porque parte de la ausencia de una política de desarrollo clara. Por ejemplo, hay países como Irlanda, Corea, Australia, Chile. Chile es un muy buen ejemplo, en donde lo que hace el Estado, no el gobierno en turno, sino como país se toma una decisión, por ejemplo en Chile, de explotar el sector minero. Y para explotar el sector minero y convertir eso en una plataforma de desarrollo del país o uno de los de las puntas de lanza de desarrollo del país, se tienen que realizar un conjunto de actividades. Una de ellas es formar gente que pueda, los recursos humanos que requiere el sector, incluye otras cosas, la política impositiva, vaya, es una lista larga, pero parte todo de una concepción de que el país va a invertir. Otro caso interesante es la India, por ejemplo, de que el país va a invertir en desarrollar un nicho determinado en donde tiene una ventaja comparativa. La India, por ejemplo, que es uno de los países con el crecimiento más espectacular en las últimas décadas, invirtió mucho en el desarrollo de call centers, de lo que se llaman los servicios de outsourcing, que es una compañía en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un contador. Le cuesta relativamente caro el salario de ese contador comparado con alguien que pueda hacer exactamente la misma labor en la India, dada ya con las ventajas de la tecnología. Si alguien estudia si alguien está en la India, sabe inglés y aprende ese mecanismo de contabilidad que no requieren de procesos mentales muy complejos, puede hacer exactamente el mismo trabajo de un contador, pero al estar en la India cuesta 20% del salario que cuesta en Estados Unidos, y ese 20% que se le paga en la India además es mucho mayor al promedio del salario en la India. Lo mismo ha pasado con los call centers y hay varias industrias, pero todo parte de una decisión de que el país tiene una visión clara de cuál va a ser ese polo de desarrollo o enclave de desarrollo. Y al tomarse una decisión no nada más como país, sino como Estado, no solo como gobierno, sino como Estado, eso permite que, independientemente de los cambios de gobierno, eso siga. Por ejemplo, el caso de Chile, pues si ganó Piñera y ahora gana Bachelet y luego gana… Eso no trastoca de ninguna manera esa visión que se tiene de desarrollo. Cuando hay esa visión, el sistema educativo juega una parte fundamental, por supuesto, porque tiene una misión muy clara de generar esos recursos humanos. Y claro, si no los genera hay que intervenir y corregir, pero la misión del sistema educativo es clarísima en ese aspecto. La educación, por supuesto, va mucho más allá de nada más dotar de capacidades para un empleo específico, pero en esa parte que le toca a la educación es muy clara la misión. El problema en un país como México es que eso simplemente no existe. El caso de la industria aeroespacial, que es un excelente ejemplo, es el otro extremo, que es cuando eso no existe, más bien casi por casualidad, por coincidencia, por una buena conjunción de elementos, surge, más que como una política nacional, surge en el terreno, en lo más micro, una iniciativa como la de la industria aeroespacial, en donde empresas, por una serie de condiciones que tiene México, ven que puede ser un buen nicho de inversión. Y un factor muy importante, entre otros, es el capital humano. Entonces, por ejemplo, en el caso de la empresa Bombardier que llegó a Querétaro, se hizo un análisis desde servicios públicos, por supuesto, todos los mecanismos fiscales, qué infraestructura necesitaban, transporte para la exportación y entre ellos el personal técnico y especializado para realizar ciertas funciones. En el caso de Bombardier, ellos se aproximaron al sistema educativo y el gobierno del estado les dio facilidades para que prácticamente tomaran un conjunto de escuelas. O sea, no es que el sector educativo estuviera respondiendo a algo que detectó y dijo aquí hay una oportunidad y vamos a hacerlo. Y es un caso afortunado porque al tomar prácticamente el control de un conjunto de escuelas, las orientan a la generación de los recursos humanos que necesitan y se da un círculo virtuoso de que hay personas que tienen un buen empleo, es una empresa internacional con un gran crecimiento y se puede generar un círculo virtuoso, pero empieza por un esfuerzo literalmente desde abajo a nivel de negociación en ir a tocar la puerta de las escuelas. Y eso se da porque ante la ausencia de una política nacional,
los sistemas educativos, y esto no es nada más México, se da en muchos otros países del mundo, realmente no tienen incentivos para la mejora. Cuando encuentran una muy buena escuela primaria, secundaria, preescolar o de media superior, casi siempre es porque el director o la directora realmente estaba convencido por vocación, hizo un muy buen trabajo por convencimiento. Pero si una escuela pública en México tiene pésimos resultados, el año que entra no pasa absolutamente nada, recibe el mismo presupuesto, no pasa absolutamente nada. Y no hablemos de la educación superior, obviamente exceptuando Flaxo, pero no hablemos de la educación superior, donde también las escuelas públicas reciben recursos y no están sujetas a un proceso de verificación de resultados, pero simplemente porque ni siquiera hay las metas ni siquiera hay metas específicas que cumplir. Hay subsistemas como el CONALEP, por ejemplo, que surgieron con ese espíritu, pero al no haber estos incentivos, pues nuevamente si se gradúan del CONALEP y tienen trabajo todos o ninguno, a esa escuela no le pasa nada y sigue el año que entra exactamente con lo mismo. El problema es todavía más complejo porque tampoco el mercado laboral y las empresas en el mercado laboral tienen muchos incentivos a capacitar a la gente en términos más generales. Las empresas tienen incentivos para capacitar en actividades muy específicas que le son relevantes a la empresa, pero más allá de eso, pues una empresa no tiene absolutamente, no está en su razón de ser dar una capacitación que vaya más allá. Entonces el sector educativo no tiene los incentivos, el sector productivo tiene incentivos muy limitados a desarrollar ciertas habilidades y en la ausencia de una política nacional que oriente los esfuerzos, creo que vemos exactamente lo que está pasando en México. En México lo que a mí me tocó vivir cuando estuve en la educación media superior, y creo que es lo que sucede ahora, son casos tipo Bombardier, es literalmente bordar a mano, que haya un buen director que le interese, que haya una empresa que esté dispuesta a realmente meterse más a la escuela, a identificar qué son las cosas que se necesitan modificar. Pero incluso cuando hay esa buena conjunción de voluntades, y aquí Lorenzo pasó por muchas historias que también seguramente podría contar, pero es enormemente complejo y les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con una escuela? Bombardier llega, toca la puerta de la escuela, un CONALEP o una escuela de educación tecnológica industrial, vamos a suponer en el mejor de los casos que dé una especialidad de entrenamiento de técnico automotriz, más o menos relacionado con, no es exactamente, pero más o menos relacionado. Si Bombardier llega a esa escuela y le pide a la escuela y le dice, yo necesito tantas personas que les voy a dar un empleo de tales características, que es un empleo atractivo, tantas por año, si tú me generas esos egresados, prácticamente aquí tienen todos empleo. Bueno, suena muy fácil, pero aunque el director tenga la mejor voluntad, los que están estudiando esa especialidad de técnico automotriz, pues están aprendiendo en un coche que de hecho ya ni siquiera está en el mercado, un motor que ya ni existe. Entonces, bueno, Bombardier se le pide, bueno, ¿por qué no inviertes en la maquinaria de la escuela? Perfecto, Bombardier va, y es lo que hizo, de hecho, invierte en infraestructura, en equipamiento, etcétera, etcétera. Segundo problema, el más difícil de responder, ¿qué haces con los maestros que antes enseñaban en ese motor, que no puedes correr y que, bueno, tampoco sería justo nada más simplemente deshacerse de ellos, pero es un problema real? Tienes una nómina de maestros que no son funcionales para esa nueva actividad, no puedes contratar a otros maestros porque ya tienes tus plazas llenas. ¿Qué haces? Les pides a los maestros que se transformen, quién los va a entrenar, quién va a pagar ese entrenamiento, y empiezan a surgir toda una serie de problemas que nuevamente, bordado a mano, se dan casos como Bombardier. Se pueden ir resolviendo los problemas, bueno, vamos a capacitar a los maestros, y Bombardier invierte en esa capacitación, invierte en equipos, etcétera, pero nuevamente se tienen que alinear los planetas de tal manera que el problema es que encontramos 3 o 4 casos en México cuando deberían de ser miles de casos, como lo es en países como la India. Y nuevamente yo creo que el gran problema de fondo en esto es que falta esa política nacional que vea realmente una dimensión muy importante de la educación, que es su contribución al desarrollo, como un elemento estratégico. Eso simplemente no existe en México. Yo quisiera retomar el concepto que comentaron Tsitsi y Miguel, es decir, en esto de que no hay un trabajo sistémico en la transición hacia el empleo o en la formación hacia la inserción en el mercado laboral,
en términos del modelo educativo, tenemos un modelo educativo que es absolutamente desintegrado, que las lógicas de diseño de nuestros modelos educativos se dieron por niveles y se dieron absolutamente aislados de lo que podía venir, lo que viene antes y lo que vendrá después, ¿no? Es decir, si vemos la política educativa y el crecimiento educativo de México, la primaria fue lo primero que se estableció como el nivel obligatorio, a pesar de que México tenía una reconocidísima tradición en preescolar en el mundo, desde fines del siglo XIX, ¿no? Hay una tradición de educadoras en México muy fuerte, ¿no? Pero se decidió primaria y luego la secundaria se construyó a partir en dos la preparatoria, ¿no? La preparatoria eran 6 años y entonces 3 se quedaron en secundaria y 3 se fueron hacia educación superior. Es decir, aquí tenemos un problema sistémico, efectivamente. Y en la atención al problema del abandono escolar, lo que vemos es esto: escuelas que tejieron fino y escuelas que tienen un director y un grupo de maestros que se pusieron a trabajar alrededor de los jóvenes. Y estas historias de éxito que oímos que llenan quizás una página de este cuaderno, ¿no? Y las usamos y las oímos en términos de discurso, ¿no? Es que sí, yo conozco la maestra que hizo y y cuántas más como esa hay, no, pues esa es la única, ¿no? En este contexto es un problema sistémico. El abandono escolar no está instalado como un asunto de responsabilidad del sistema educativo. No hay no sé últimamente, pero hasta donde yo estaba no había ningún lineamiento expresado por la autoridad educativa en donde diera pautas claras de cómo abordar el problema de la prevención del abandono escolar en la educación en México. No lo hay. No hay así como hay un currículum ahora en educación básica, un mamotrejo de 750 páginas, ¿no? Con estándares por todos lados y conocimientos por otros y competencias y se cruzan y es una mejambrea de información impresionante. No hay un manualito de 3 páginas para decir cómo abordar el tema de la prevención del abandono escolar, ¿no? Entonces, eso me lleva, sí, avances, sí, hay avances, cuando menos ya está, el avance es que ya estamos hablando del tema, ¿no? Ha salido el tema a los medios, ha salido el tema a las escuelas y ha salido el tema a discusión. Nuestra experiencia y la experiencia personal del equipo de Flaxo, acabamos de pasar por un proceso por primera vez en trabajar con un grupo de supervisores de educación secundaria, en formarlos para que pudieran armar un proyecto de intervención desde la zona escolar para prevenir la deserción en secundaria. El sistema de educación básica es un sistema muy vertical, que responde mucho a la autoridad, ¿no? Es vertical, es central, son decisiones centrales. Mandaron a los supervisores a formarse aquí en Flaxo, y la verdad es que cuando les planteamos el tema y abordamos el tema desde la perspectiva del derecho a la educación de los niños, porque es una violación al derecho a la educación el no prevenir el abandono de los niños, lo que sí vimos es que los supervisores tomaron esto en sus manos, la inmensa mayoría de ellos, es decir, el 90% de ellos estaban enganchadísimos y terminaron armando un proyecto para su zona escolar. Es decir, el avance es que los avances hasta ahorita son milimétricos porque no hay creo yo, una comprensión cabal de lo que implica no el abandono, sino lo que me referí yo a esto. El cambio constitucional más importante fue haber establecido el enfoque de derechos en la Constitución, el enfoque de derechos humanos. La Constitución ya no solamente otorga garantías, obliga al Estado a reconocer los derechos humanos, a reconocer y a respetar los derechos humanos y establecer la educación como la educación de calidad como un derecho humano es un cambio
significativo y profundo, muy profundo. Yo soy absolutamente convencido y defensor de ese cambio en la Constitución. Entonces, el avance está ahí en la Carta Magna. Eso tiene un largo recorrido para traducirlo en las escuelas y tiene un largo recorrido para traducirlo en el trabajo colectivo. No sé si vamos a hablar de qué es lo que viene para adelante, pero en términos generales aquí esto nos está planteando un reto fundamental de transformación del sistema educativo que no va a tocar solamente la permanencia, va a tocar el desarrollo de capacidades, va a tocar la posibilidad de una salida exitosa y transición exitosa hacia el mercado laboral, quizás, pero el planteamiento de fondo es que el único avance que tenemos ahorita es un reconocimiento de que este ya es un asunto que rebasa la estadística para convertirse en una violación masiva de derechos humanos. Y ese es el término. O sea, que 1 millón de niños abandonen la escuela al año son 1 millón de violaciones de derechos humanos, ¿no? O sea, 1 millón de casos de violación de derechos humanos, del derecho humano a la educación. De ese tamaño es. O sea, aquí nos espantamos porque agarraron a 5 personas y las violentaron, ¿no? Aquí este país está violentando 1 millón de menores de edad al año. ¿Qué más motivo de preocupación que esa? Entonces, ya está a la luz, está puesto ahorita en la visión cuando menos en educación básica. En media superior también es más complejo el media superior, porque en básica, como decía, un sistema vertical es mucho más fácil de organizar un proyecto de prevención de deserción. En media superior no, porque hay muchos subsistemas y bueno, cada uno opera como dice el subsecretario Turán, como un archipiélago, ¿no? Hay muchas islas y no necesariamente las islas están conectadas, y generalmente las islas están peleadas una con otra, ¿no? O sea, un modelo está peleado con otro, ¿no? Yo creo que el abordaje, la política que tiene la Secretaría ya lo subió a la luz pública, en la Subsecretaría de Educación Media Superior. No me gusta el nombre del programa, ¿no? El abordaje, la política le llaman, es la estrategia del yo no abandono, ¿no? Y a mí no me gusta eso, porque eso es asignarle al joven la culpa de, o sea, yo no abandono, o sea, el que abandono soy yo, ¿no? Me gustaría más que hubieran dicho, no te vamos a abandonar, ¿no? O sea, no los vamos a abandonar. Es porque eso entonces lo conjuga la Secretaría y la responsabilidad la adquiere la Secretaría. Pero bueno, es una discusión larga que traigo con mis colegas de la subse de Media Superior, pero el tema está ahí y ya está a la luz el tema. Después creo que, y parte de este seminario pues tendrá que ser ahora cómo lo abordamos realmente, ¿no? Gracias Lorenzo. Pues muchísimas gracias a los tres. Creo que ha sido una discusión muy rica. Creo que tenemos estos 3 puntos que hemos destacado: el de la visibilidad, reconocimiento que mencionaba, de las problemáticas que mencionaba se mencionaba ahorita al final, que mencionaba Lorenzo, también el tema del problema sistémico de visión y de alineamiento de los subsistemas y de los intereses de los distintos actores, y el tema muy importante que también mencionaba Lorenzo de las trayectorias, del conocimiento sobre las trayectorias escolares de estos procesos. Para cerrar, vamos 15 minutos tarde. Las preguntas, en realidad, las 3 preguntas eran un medio para un fin, que era tener una discusión rica entre ustedes. Creo que se ha logrado como un abrebocas para la discusión que vamos a tener en las mesas, y tal vez les pediría, si tienen, si no tienen, cerramos con esto, pero una frase nada más que quisiera cada uno hacer de cierre sobre lo que hemos discutido, o una visión hacia adelante. Sí. Híjoles, una frase está complicado, pero yo venía preparada para más minutos, pero bueno, muy rápidamente, intervenciones en distintos ámbitos, no solo ya como propuestas, ¿no? No solo a nivel de calidad, de pertinencia, que son los típicos temas que tratamos, sino también de coherencia. Se tiene que
tener una coherencia entre las actividades y las iniciativas que tiene la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, si estamos hablando nuevamente de entender mejor el mercado y cuáles son los sectores en crecimiento, y también la Secretaría de Hacienda, para que también los presupuestos realmente se vayan a aquellos programas que tienen mucho mayor posibilidad de dar un retorno y no a aquellos programas que han demostrado que no tienen efectividad. El tema de aprendizaje en el lugar de trabajo lo podemos discutir en mucho detalle, si quieren lo podemos hacer en las mesas. Hay muchos ejemplos positivos, tenemos aquí a alguien que nos ha apoyado a lo largo de los años a abrir esas puertas para los jóvenes, para que aprendan en el lugar de trabajo, pero hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar el approach de cómo llegamos, de cómo nos acercamos, de cómo les hablamos y de qué incentivos les damos para participar. Y finalmente, conocer también un poco lo que se está haciendo en otros ámbitos. Hay herramientas como el Observatorio Laboral, hay herramientas como el Portal del Empleo, hay herramientas como el programa Bécate de Capacitación, hay herramientas como los Centros de Formación para el Trabajo que están disponibles, que ya existen en nuestro país y que terminan siendo vanguardistas en comparación con otros países de la región y que a lo mejor no se han terminado de explotar para los fines de facilitar esta transición escuela-empleo. Entonces, son cosas que se tienen que considerar y que lo dejamos a la mesa. Con mucho gusto lo podemos ahondar en detalle en futuro. Gracias. Muy rápido, yo nada más agregaría dos cosas. La primera es que efectivamente en media superior son islas que muchas veces ni siquiera se comunican, pero incluso en México hablamos del sistema educativo y la verdad es que no es un sistema educativo, es un sistema de educación básica, un sistema de educación media superior y un sistema de educación superior que no se comunica y que no se hablan entre sí. Y todo, creo que el tema que se ha abordado hoy no es un tema nada más de educación media superior, ese es un tema que se debe abordar desde las primeras etapas de la escolaridad, pero tendríamos que empezar siquiera por resolver que haya un hilo conductor claro entre la educación preescolar y la media superior, que es la etapa obligatoria, e idealmente también una conexión con la educación superior, pero por ley, por obligación, por lo menos se tendría que crear ese sistema de educación de preescolar a media superior. Y el segundo punto que quería abordar muy rápido es que todo esto se está dando en un contexto de un tema que creo que se ha ido olvidando, pero que también introduce una complejidad adicional y es la obligatoriedad de la educación media superior. Este tema que comentaba Lorenzo de los derechos, son derechos porque está en la Constitución, estaba hasta hace algunos pocos años, que todo mexicano tenía derecho y obligación de ir hasta la educación secundaria. Entonces, ese tema de los derechos solamente abarcaba hasta secundaria. Hoy abarca hasta la educación media superior también. Y es un tema que creo que se ha olvidado tanto presupuestalmente como incluso la Cámara de Diputados, que fue la que más empujó este tema, se plasmó en la Constitución y como buena ley mexicana ahí se quedó muy flamante y prácticamente sin consecuencias. Pero si nos tomáramos en serio esa ley, querría decir que ese abandono en media superior también es un tema que va más allá de una simple estadística y es una violación al derecho constitucional. Gracias, Miguel. Por último. Sí, yo termino retomando lo que dijo Miguel. Hay casos claros de intentos de articulación. La reforma que le tocó a Miguel dirigir, la reforma de la educación media superior, tomaba muchos elementos de la reforma de educación secundaria, es decir, todo el tema de competencias y tomar el perfil de egreso de básica para continuar, a partir de ahí construir la reforma media superior, es un claro ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas, pero es un sistema que no está coordinado como sistema, no está concebido como sistema, son tres sistemas, eso yo creo que es uno de los problemas. Ahora, yo termino con una idea rápida que podemos explorar, inclusive en la mesa, una idea rápida de más prospectiva, ¿qué es lo que está ocurriendo con la educación en el mundo, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que el cambio en los últimos años ha sido a nivel mundial fenomenal en términos educativos, porque la escuela dejó de ser el lugar del saber. Antes íbamos a la escuela a aprender y el conocimiento estaba en la escuela. Y ahora el conocimiento no está en la escuela.
no solamente está en la escuela, está afuera de la escuela, hay mucha información, hay mucho conocimiento y es conocimiento accesible fuera de la escuela. Eso está cambiando los patrones, o sea, hablen con los maestros, con cualquier maestro desde preescolar hasta secundaria y hasta bachillerato, ¿verdad? Y van a encontrar que los maestros están entrando en una crisis porque su currículum prescriptivo ya no les sirve, ya no es suficiente, o sea, ya está rebasado en muchos aspectos. Ya no controlan el proceso de adquisición del conocimiento de sus estudiantes. Entonces, eso nos está obligando a repensar en nuevas formas de organización de la gestión en la escuela, nuevas formas de organización de la gestión pedagógica inclusive dentro del aula, nuevos modelos híbridos de aprendizaje, es decir, pensar que esto ya no va a ser solamente en la escuela, el término ya no va a ser abandonó la escuela, ya no va a ser abandono escolar, va a ser abandono de estudios. Estudios formales. De estudios formales, de proceso formal de aprendizaje. Están abandonando nuestros jóvenes el proceso formal de aprendizaje, porque esto que no estudien ni trabajen, es que tampoco están accediendo a ese conocimiento fuera de la escuela, ¿no? Entonces, necesitamos repensar la forma en cómo estamos organizados, necesitamos repensar nuestro modelo para poder dar soluciones a las condiciones que se están presentando muy rápidamente en el contexto. Muchísimas gracias. Yo creo que fue un muy buen cierre, porque era necesarísimo tocar ese punto y que pone en perspectiva, creo que el cambio de contexto y acelerado cambio y continuado cambio, cambian los parámetros para ver todas estas problemáticas. Bueno, pues gracias a los tres, a la mesa en su conjunto, y nos vamos con estas ideas a seguirlas discutiendo en las mesas. La mesa de la conexión escuela-trabajo se quedará aquí, las otras dos mesas estarán en el edificio de aulas y nos encontramos aquí nuevamente a las 4:30 para conclusiones, propuestas y cierre. Y obviamente entre mesa y mesa está la comida, claro que sí, Yamila, contemplando. Bueno, ahorita les avisamos, la comida va a ser en el auditorio, que está bajando acá atrás, está el auditorio, ahí vamos a comer. Okay. ¿Y cuánto tiempo para el café? Entonces ustedes, somos… ¿Qué? 15. Ok, perfecto, entonces 15 minutos y cada quien se va a sus respectivas mesas. Gracias. Don Rubén. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, haciendo algo por tratando de hacer algo por A ver, un aviso adicional, por favor, nada más. Ahorita que tomen su café,